Esto pasa en todas las milongas. Las miradas se cruzan, las intenciones se malinterpretan y lo que podría ser mágico termina en situaciones incómodas. Por eso, aquí te muestro 10 errores mortales al flirtear en la milonga. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Zabá y hoy te quiero compartir un tema más emocional que lanzarse de un avión jugando a ser Mary Poppins. Y me estoy refiriendo a 10 errores mortales al flirtear en la milonga. ¿A qué aspectos debemos tener en cuenta cuando queremos generar atracción, conexión o simplemente una buena energía con alguien en la pista sin arruinarlo en el intento? Pero antes de avanzar, debo aclarar que cuando hablo de flirteo en la milonga no me refiero a seducción obvia ni a un intento directo de conquista, sino que me refiero a algo mucho más sutil, a esa forma de comunicación implícita en la que dos personas exploran si hay conexión, a esa mirada sostenida que invita sin imponer, al cabeceo que no solo pregunta ¿bailamos?, sino también ¿nos encontramos?, al abrazo que escucha antes de proponer y a esa forma de bailar que deja espacio para que el otro exista, porque el tango es un lenguaje silencioso y como todo lenguaje tiene matices, aunque el problema es que muchos creen que están enviando una señal clara cuando en realidad están generando ruido. Pero dejemos aquí esta introducción y empecemos ya. Error número 1. Confundir interés con invasión. Como bien sabrás, que alguien acepte bailar no significa que esté habilitando todo. La aceptación no es una puerta abierta sin límites, es un acuerdo inicial, nada más. Y ese comienzo hay que saber cuidarlo, por lo que el abrazo tiene que construirse y no imponerse, como cuando entras con alguien a una habitación con luz tenue. Si encendés todo de golpe, arruinas el clima. Error número 2. Bailar para impresionar en vez de conectar. Sí, seguro que lo viste o lo viviste en la milonga, algo muy común. ¿Cuántas veces habrás visto a esas personas que despliegan todo su repertorio como si estuvieran en una exhibición? Pero lo cierto es que el otro no vino a ver un espectáculo, sino que vino a vivir una experiencia compartida. Y cuando el foco está en «mirá lo que sé hacer», en lugar de «mirá lo que podemos crear juntos», se suele perder lo esencial. Error número 3. No leer las señales. Como te dije en otras oportunidades, el cuerpo habla todo el tiempo. Ya comunica en la forma que el otro responde al abrazo, la calidad del contacto y la disponibilidad. Y si no estás atento a eso, estás bailando solo. Y el flirteo sin escucha es como hablar sin mirar a los ojos. Pierde sentido. Error número 4. Acelerar la intensidad. Hay quienes quieren generar una conexión profunda en los primeros 30 segundos, pero el tango tiene un tiempo emocional. Hay que permitir que la confianza crezca. La seducción no es un salto, es un recorrido. Es un error contarle la historia de tu vida a alguien que recién conoces cuando ni siquiera le preguntaste cómo se llama. Error número 5. Usar el cuerpo como herramienta de imposición. Y este es un punto muy delicado, y te lo digo directamente, el abrazo no es un territorio para dominar, es un espacio compartido. Si hay presión, si hay rigidez, si hay intención de controlar, se siente inmediatamente, y lejos de ser atractivo, se vuelve incómodo. Error número 6. Tomarse todo de manera personal. Hay cosas que deben aprenderse en el tango como en la vida, y esta es una de ellas. No toda falta de respuesta es rechazo. A veces simplemente no hay conexión y eso no habla de tu valor. Pero cuando alguien se lo toma como algo personal, empieza a forzar situaciones que debieran derivarse a un diván. Error número 7. Hablar demasiado o romper el clima. Sí, ya sé lo que estás pensando, y es que el tango tiene momentos donde el silencio es parte del diálogo, pero como ya sabes,
Hay quienes sienten la necesidad de llenar esos espacios con palabras innecesarias y como resultado se pierde la atención, el misterio, la conexión, igual o peor que cuando estás viendo una escena intensa en una película y tu pareja te empieza a hacer comentarios. Error número 8. No cuidar el cierre. Este es, para mí, un punto bastante importante, el final de la tanda. Quizás para muchos sea solamente eso, pero el final de la tanda es el último gesto que queda y muchas veces se descuida, por lo cual te sugiero un buen cierre. Pensá que un lindo abrazo final, una mirada o un agradecimiento sincero ya puede transformar toda la experiencia. Error número 9. Repetir fórmulas. Y este punto es lo que considero algo como la robotización de las personas, porque hay quienes tienen armado un personaje, alguien que actúa siempre igual, las mismas actitudes, los mismos recursos, pero la verdad es que el tango no funciona así. Cada encuentro es único, como cada persona es única, y cuando alguien actúa desde lo automático, pierde autenticidad. Como si le contaras a todas las personas que anoche una gallina tuvo tanta fiebre que puso un huevo duro. No a todos les resultará gracioso, aunque muchos lo crean. Error número 10. Olvidar que el otro es una persona. Y aquí llegamos al último punto, pero no por ello menos importante, y trata de algo muy profundo. Cuando el objetivo es conquistar, lograr algo o generar un efecto y el otro deja de ser alguien para pasar a ser un medio. Cuando te olvidas de que el otro es una persona que está allí para compartir con vos. Y este punto es crucial porque el verdadero flirteo nace cuando hay presencia, respeto y apertura a lo que pueda surgir sin necesidad de controlar el resultado. Y cuando esa necesidad de resultado aparece, el encuentro pierde frescura, se vuelve predecible, tenso y hasta casi diría mecánico. En lugar de descubrir, empezás a ejecutar. En lugar de escuchar, empezás a anticipar. Y el otro, aunque no lo pueda explicar con palabras, lo siente. Porque en el tango hay algo muy claro. La intención viaja por el cuerpo. No hace falta decir nada. Está en la forma en que sostenés el abrazo, en cómo esperás una respuesta y en cómo reaccionás cuando algo no sale como imaginabas. Y ahí es donde se define todo. Ten claro que cuando soltás el objetivo aparece algo mucho más interesante, la curiosidad. Y la curiosidad abre puertas que la rigidez nunca podría. Sobre todo entendiendo que ya no estás tratando de gustar, sino que estás disponible para que pase algo genuino. Y eso cambia completamente la experiencia, porque el otro deja de sentirse observado y empieza a sentirse incluido. Y en ese pequeño cambio, el flirteo deja de ser una estrategia para convertirse en un encuentro real. Si a propósito querés compartir tu punto de vista, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, si bien a veces no se puede controlar el deseo, también debemos pensar que el otro no está ahí para responder a nuestras expectativas, sino para vivir su propia experiencia dentro de ese encuentro. Y eso cambia completamente la manera de estar, porque de lo que estamos hablando es de que el tango es una forma de relacionarnos, de cómo nos acercamos sin invadir, de cómo nos expresamos sin imponer y de cómo sentimos sin exigir. Y tal vez en ese pequeño espacio de 3 minutos compartidos se juegue algo mucho más grande, que es la posibilidad de encontrarnos con otros sin dejar de ser nosotros mismos. Por lo que cuando eso sucede, ya no hace falta flirtear, porque lo verdadero simplemente aparece. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.